Hola, buenos días, como si estuviéramos en clase. Es imposible hoy compartirla de modo presencial, pero bueno, llegan los temas igual a través de esta grabación. Eh, Vamos a hablar de la Ley de Higiene y Seguridad, que es la Ley 19.587. Eh, Vimos en nuestro primer encuentro la importancia que tiene para el mundo del trabajo, la protección de la vida y la integridad de las personas. Ya lo veníamos viendo a través de derecho laboral y vamos a hacer mucho énfasis en eso y en esto de también crear una cultura de la seguridad, crear los hábitos, como eh, una forma de resetearnos y empezar a tener una mirada ampliada y a observar cuáles son los riesgos en los que, o dentro de los cuales nos movemos todos los días, y cuáles son las acciones de prevención que podemos realizar para convivir con esos riesgos sin poner en juego la vida, la salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de lo físico, pero también lo psicológico, lo que no se ve, los traumas son a veces más dañinos que un daño físico, porque el cuerpo se recupera, la mente no lo hace con la misma rapidez a veces. Entonces vamos a empezar a transitar ese conjunto de normas que van eh, eh, disponiendo las acciones preventivas en principio. Cuando la prevención no llega, la reparación es la que intenta de alguna manera compensar los daños que se causan por los incumplimientos en materia de higiene y seguridad. Digamos que la prevención trata de cumplir las normas y evitar de antemano que se genere un daño. La reparación llega cuando las normas no se cumplieron. Entonces lo que hay que hacer es compensar el daño que se causa. Les voy a compartir un material que tienen en plataforma, así que pueden acceder a ustedes directamente. Eh, y de cualquier manera lo vamos a charlar un poquito hoy. Digo un poquito porque por ahí, bueno, es amplio, tiene muchas disposiciones, y esto dirán que molesto. Eh, Les reitero que higiene y seguridad está excesivamente regulada. Si quieren, eh, hay cantidad de normas de menor valor que la ley en general, pero hay muchos decretos, muchas resoluciones, eh, porque es necesario cuidar la vida. Entonces es necesario el detalle en la forma en que se hacen las cosas, en la manera en que se ejecutan las acciones preventivas, sobre todo. Entonces van a ver con el profe Pastor muchas buenas prácticas, y cada buena práctica está contenida en normas. Son conductas sumamente reguladas. Entonces, no, eh, no se preocupen si ven esto y dicen, uy, cuántas cosas. Bueno, todo se resume en esto de prevenir, proteger
para cuidar. Yendo a la ley 19.587, ven que es del año 72, del 21 de abril, ese día se establece el Día de la Higiene y la Seguridad. Y la ley lo que marca es que el cuidado, la protección de los trabajadores es una responsabilidad de toda la sociedad, y esto porque muchas veces decimos, es decir, el trabajador no es ajeno a la sociedad en la que vive, un daño, un accidente o una enfermedad genera un ciudadano y un habitante partícipe de la sociedad que está enfermo o está accidentado, está dañado. La familia de ese trabajador también se ve perjudicada, se ve afectada por lo que le pasa, y la sociedad también, porque de alguna manera hay que responder frente a lo que ha pasado, ¿sí? Y es un individuo que vuelve a la sociedad con un daño, y a veces el Estado se hace cargo y a veces no, de lo que ha pasado, a veces se lo indemniza y las indemnizaciones nunca vuelven las cosas al estado anterior. Entonces es la sociedad la que recibe a uno de sus miembros dañado, disminuido en sus capacidades. Es importante considerarlo desde ese punto de vista, y la ley lo hace. ¿A quiénes se aplica esta ley? Tiene un ámbito de aplicación muy amplio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en derecho laboral veíamos que la ley de contrato de trabajo no se aplicaba a algunos sectores, al Estado, al servicio doméstico, que estaba más bien restringida a la parte privada. En vez, esta ley se aplica a todos, a los públicos y a los privados, en todos los lugares donde se realice o donde haya centros y puestos de trabajo, independientemente de qué tipo de máquinas se usan, independientemente de cuál sea la naturaleza económica de la explotación, y a pesar de que no persigan fines de lucro, también se aplica la ley. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, bueno, que un lugar de producción, sí, siempre, el ámbito público también, pero también aquellas organizaciones que no tengan fines de lucro, tienen que aplicar higiene y seguridad, porque como está en juego la vida y la seguridad de las personas que están adentro, la ley se aplica igual, y no hay obstáculo para que una entidad sin fines de lucro tenga trabajadores. Entonces puede ser, no por pensar que lo que hacen es en bien de la humanidad y que no persigan una ventaja económica en particular, tengan que sustraerse, que no cumplir con el cuidado de las vidas de las personas que están involucradas. Y en cuanto a los puestos de trabajo, ya sea en un lugar cerrado, ya sea en cualquier actividad que se realice al aire libre, es abarcada por esta ley, en tanto y en cuanto que sean actividades que después vamos a ver en las leyes de menor jerarquía, se encuentren con situaciones de trabajo. Siempre allí va a haber que aplicar la ley. Después vemos de qué manera, si es a través de un servicio de higiene y seguridad, si es a través de las prestaciones de la RT, etcétera. Pero en principio tengamos hoy por claro que cada vez que haya una actividad laboral, se va a aplicar esta ley. Y tenemos que tener en cuenta el ámbito material, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de trabajador y empleador, y el empleador es una persona física o jurídica que puede tener muchos y diferentes lugares de trabajo. En vez, la ley nos habla de establecimientos, que el establecimiento es una unidad de ejecución. Por ejemplo, podemos decir que hay un empleador que es
no sé, bueno, será Disco, no sé quién es el titular de los BEA ahora, pero suponiendo que es Disco o Cencosud o quien fuese una persona jurídica, tiene una cadena de supermercados, y esa cadena de supermercados está compuesta por 10 sucursales, 15 sucursales. Bueno, cada una de esas sucursales va a ser un establecimiento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un local de un supermercado que tiene, no sé, 5 góndolas y 10 empleados entre cajeros, el carnicero, los propositores y la gente de administración, que un local que tiene 20 cajas, o 20, sí, en la línea de caja tiene 20 cajas o más, y tiene 150 trabajadores. Las medidas de prevención que hay que ocupar o que hay que desarrollar en un lugar o en otro son distintas. Pero aparte, por ahí esa cadena de supermercados tiene un centro de distribución que no atiende al público, pero que trabaja con camiones, trabaja con carga, descarga, con elevadores, etc. Y ahí las condiciones de higiene y seguridad no van a ser las mismas que las que se desarrollan en el supermercado. Entonces, por esa razón, se toman pequeñas unidades de ejecución que se llaman establecimientos. Acá ven establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo. Se analiza cada una de las actividades, porque incluso, supónganse, dentro de un local, de un supermercado, el cajero es la persona que está mucho tiempo sentada en una posición, ¿sí? Y que hace movimientos casi repetitivos, hace siempre lo mismo. En vez, el administrativo hará otras tareas, el repositor tiene otros riesgos, porque por ahí se tiene que subir para alcanzar la altura superior de las góndolas, o por ahí tiene que manejar cajas, o por ahí está manipulando alguna sustancia, no sé, insecticidas, limpiadores, etcétera, que requieren otro tipo de cuidado. No es lo mismo que la tarea del cajero. Entonces, hay que verificar cada puesto, o hay que evaluar, si quieren, cada puesto de trabajo dentro de cada establecimiento, y eso es lo que hace en conjunto la actividad de un empleador, persona física o jurídica, pero puede tener diversos establecimientos, y acá hay que hacer foco en cada uno de esos establecimientos, y es más, en cada actividad que se desarrolla dentro de cada uno de esos establecimientos. Con lo cual nos cambia un poco el criterio que nosotros teníamos, trabajador-empleador, ahora va a ser trabajador en relación a cada establecimiento de propiedad de un empleador. Bien. Veíamos ahí que hablaba un poco de la solidaridad también esta diapositiva, porque bueno, si el empleador delega personal para otras personas, entonces todos van a ser responsables, se va a hacer una cadena de responsabilidades en higiene y seguridad, porque es importante identificar a todos los responsables de la integridad psicofísica de los trabajadores. Y en cuanto a los objetivos de la ley, y vamos a ver que el primero que enumera es esto de la protección de la vida, la integridad de las personas, pero también se orienta a los riesgos, la prevención básicamente, reducir el riesgo. Eliminar es imposible, pero si no podemos eliminar, ¿qué podemos hacer? Aislar al trabajador. ¿Cómo se aíslan? A través de los elementos de protección personal. Entonces, por supuesto que hacer las tareas preventivas, por supuesto de tratar de minimizar los riesgos, pero si no se puede, aislemos a los trabajadores. Y esto que dice en tercer lugar es muy importante, estimular la actitud positiva respecto de la prevención. Acá empezamos a hablar un poco de qué es esto de la cultura de la seguridad, ¿sí? Empezar a enseñar, empezar a detectar los riesgos para aprender a trabajar en prevención, es desarrollar una actitud positiva, es desarrollar una cultura de la seguridad o una cultura de la prevención, como la quieran llamar, que vaya trabajando en prevención
mucho más que en reparación. Y en cuanto al contenido de la legislación en higiene y seguridad, vamos a ver que trata de muchos temas, de los servicios de higiene y seguridad, de todas las reglamentaciones, que les digo que son muy minuciosas, de la diferenciación de esas reglamentaciones por especialidad profesional, es decir, las reglamentaciones que hay para el trabajo de minas, las reglamentaciones que hay para los trabajadores de construcción, para los trabajadores agrarios, es decir, cada sector de trabajo por ahí tiene esas reglamentaciones tan minuciosas, ¿sí? Las insalubridades, que este es un tema que ustedes ya conocen del derecho laboral, toda la parte de reparación a través de accidentes, enfermedades de trabajo, la investigación de los accidentes, la investigación de las enfermedades, que es muy importante, el trabajo sobre estadísticas, para ver con qué frecuencia se producen determinados accidentes. Es muy importante el trabajo también sobre las enfermedades que van presentando los trabajadores, ¿sí? Porque si un establecimiento, los trabajadores se enferman y hay varios que tienen hepatitis, bueno, y puede ser un tema del agua, que está contaminada, es decir, pueden ser temas que tienen que ver con alguna cuestión del establecimiento que genera que en algún momento los trabajadores se empiezan a enfermar, pueden estar expuestos a una sustancia y no se dan cuenta, puede haber, no sé, plomo, cualquier sustancia contaminante que pase desapercibida, que termine enfermando a los trabajadores. Entonces, si hacemos el seguimiento de qué enfermedades tienen, podemos decir, uy, acá está pasando algo. Es importante. Cuando hablamos de riesgos, también hablamos de esto que citábamos anteriormente, es decir, bueno, ¿se puede eliminar el riesgo? No, pero se puede corregir el ambiente de trabajo, por ejemplo, tenemos una mala iluminación, se puede mejorar, tenemos ruido, se puede mejorar, si no se puede mejorar, bueno, suministremos protectores auditivos, por ejemplo. Se puede ir disponiendo esto, y Recursos Humanos tiene que trabajar en asocio, en conjunto con la gente de higiene y seguridad para ver esto. Y sobre todo esto que está nombrando la ley acá, que es seleccionar desde el ingreso al personal específico para determinadas funciones. Por ejemplo, los calderistas, cuando se les va a tomar el examen o cuando se hace la capacitación para que puedan manejar calderas, tienen que presentar un certificado de buena conducta. ¿Por qué? Y porque es una persona, si es una persona violenta, si es una persona que ha tenido accidentes, si es una persona que tiene algún antecedente penal, puede ser que no esté capacitado para manejar una caldera, porque tiene que tomar decisiones en muy pocos segundos a veces, cuando hay una crisis en la caldera, y tiene que resolver digamos, en frío, y si es una persona que es impulsiva, por ahí no sirve para manejar calderas. Entonces, el perfil del trabajador también tiene que ver con esto. Si es una persona que es propensa, por ejemplo, que tiene una baja autoestima, y es probable que no pueda desarrollar una actividad donde tenga que atender al público. Porque no va a poder llevar adelante la presión que implica trabajar con público. Todas estas cosas tienen que ver con la selección de personal. Ustedes lo van a ver en otras materias, pero impacta en higiene y seguridad, impacta después en la salud de los trabajadores. Otros temas que están contenidos en la ley tienen que ver con los programas, con la observancia de normas de buenas prácticas que a veces son no solamente locales sino internacionales. Se realizan observatorios de buenas prácticas, ¿sí? Para
tratar de normalizar, de unificar las buenas prácticas en determinadas actividades, ¿sí? Y otro tema importante tiene que ver con los exámenes, ¿eh? Los exámenes de salud que se hacen a los trabajadores, el preocupacional, los exámenes periódicos, el postocupacional, y la coordinación con las aseguradoras de riesgos, que no estaban, imagínense, no estaban en la época de la Ley de Higiene y Seguridad, están ahora. Entonces las acciones se hacen coordinadas con las áreas de prevención de las aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí? Que también van indicando cuáles son las medidas de prevención que las empresas tienen que cumplir para tener la cobertura de la aseguradora. Entonces, después vamos a ver que se enumeran en la ley como obligaciones de los empleadores todos estos temas que nombramos antes, es decir, el cuidado de los ambientes de trabajo, del medio ambiente. Hay algo que las siglas se denominan CIMAT, que son condiciones y medio ambientes de trabajo, y que por ahí la Subsecretaría de Trabajo, que es quien tiene el poder de policía, de control de las condiciones de higiene y seguridad, ¿sí? Cuando van a un establecimiento les piden las CIMAT, o venimos a evaluar las CIMAT. ¿Qué son las CIMAT? Las condiciones y medio ambiente de trabajo, que comprenden todo este cúmulo de obligaciones que tiene el empleador con respecto a los ambientes de trabajo, con respecto a las máquinas, a las herramientas, a los elementos de trabajo, y con respecto a algo muy importante, que es la capacitación, que es fundamental capacitar, un poco como hablábamos de los manuales la otra vez, es decir, en lo que se puede hacer, en lo que no se debe hacer, y en lo que hay que hacer en caso de riesgo. Para eso la capacitación es fundamental. El trabajador tiene que conocer cuál es su RT, tiene que conocer que él puede denunciar un accidente, que puede denunciar una enfermedad, y que también tiene que tener contacto con la gente que maneja higiene y seguridad en la empresa, y por supuesto con quienes están a cargo de recursos humanos. Esto de generar un canal de comunicación confiable, que no tengan miedo a denunciar, que no tengan miedo a decir que hay algo que no funciona bien, es punto a favor para recursos humanos. ¿Por qué? Porque de esa forma se genera una vía de comunicación que permite que se puedan detectar los riesgos y que se puedan evitar las malas prácticas, y que se pueda cuidar a todos, en definitiva. Así que bueno, esto que les quería dejar era el inicio del estudio de la legislación de higiene y seguridad. Las obligaciones de los trabajadores ven que son menos, son poquitas, porque básicamente tiene que ver con colaborar, con tener una actitud positiva, con someterse a las normas de higiene y seguridad, no negarse a usar los elementos de protección personal, no ser negligentes frente a los peligros. Y en esto también recursos humanos es fundamental en generar el clima laboral para que estas cosas se hagan sin resistencia. Así que, mis queridos de recursos humanos, acá tienen material para empezar a pensar de modo seguro. Vamos a generar un pensamiento seguro para ustedes, para el ámbito donde ustedes se desarrollen, y con visión de futuro, para desarrollar este pensamiento seguro para el momento en que tengan que ejercer como profesionales, ¿sí? Ya vayan con este chip cargadito de los profes de higiene y seguridad que de modo muy amoroso pero muy consciente pretendemos que vayan
observando, que estén despiertos al momento de los riesgos, porque de esa manera seguramente se van a cuidar ustedes, van a cuidar a los que quieren y van a cuidar a todas las personas que trabajen con ustedes. Esa es la intención de esta materia. Así que los dejo, espero que hayan aprovechado este jueves sin clase presencial para trabajar en la materia, y bueno, ya nos veremos en la siguiente clase en el aula. Que tengan una excelente semana.